Entonces, hermanos, como a manera de una pequeña introducción del capítulo 14, primero hay que tener en cuenta ya de que los discípulos estaban completamente confundidos y desanimados por todas las palabras que Jesús les ha dicho en el capítulo 13, ¿no? Incidentes anteriores a esto que vamos a leer ahora. ¿Por qué? Porque estaba anunciando la traición, estaba anunciando varias cosas, ya de que ellos iban a ser dispersos, un montón de cosas que de alguna manera los discípulos quedaron pues desanimados, confundidos, tristes, ¿no? Y todo eso aconteció pues en esa cena que estábamos estudiando la semana pasada. Entonces Jesús había dicho que tenía que partir, que moriría, que uno de los dos era el traidor y que Pedro le negaría 3 veces, ¿no? Y que Satanás incluso obrando contra ellos, ¿no? Los había pedido para zarandearlos como a trigo. Aunque Juan no lo menciona, lo mencionan los sinópticos, ¿no es cierto? Entonces, y los discípulos serían dispersados. Entonces, había como un peso acumulado, ¿no? De todas estas revelaciones juntas, y esto debió haberlos deprimido grandemente a los discípulos, ¿no? De repente los ha puesto demasiado tristes, porque Jesús les estaba diciendo lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo les estaba revelando lo que iba a suceder días después, ¿no? Y todos iban a ser esparcidos, que él iba a ser aprisionado, capturado, etc. Entonces todo esto ha causado gran depresión y confusión, ¿no? Incluso vimos que cuando Pedro salió, los discípulos no se dieron cuenta que él salió a traicionar a Jesús, pensaron que había salido a comprar cosas. Y de pronto escuchan decir a Jesús: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces los discípulos habrán pensado, entonces Pedro es el traidor. Y toda esta escena abrumadora, ¿no? Y entonces los discípulos están entrando como en una especie de crisis, de depresión, no sé cómo decirlo, ¿no? Y el peso acumulado de todas estas revelaciones juntas debe haberlos deprimido grandemente, ¿no? Además, tal vez no tomaban en cuenta la urgencia que había en la muerte de Cristo. Es decir, sí o sí, Cristo tenía que morir para pagar la culpa por el pecado. Recordemos que anteriormente hemos visto que se le preguntó a Jesús: pero si el Mesías permanece para siempre, ¿cómo dices tú, a donde yo voy ustedes no pueden ir? ¿Acaso te vas a matar a ti mismo? ¿Qué estás hablando? Y es que no conocían, ¿no?, que el sacrificio del Mesías iba a ser no solo por la nación de Israel, sino también por los gentiles. Entonces los gentiles hemos recibido al Mesías ya resucitado por medio del Espíritu Santo. Entonces este capítulo 14 básicamente es la continuación, ¿ya?, de la respuesta que Jesús le está dando a Pedro. Porque Pedro, recordemos que le dijo en el capítulo anterior: Señor, ¿a dónde vas? ¿No? Cuando Jesús le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Es decir, con ese amor han llegado hasta el punto de sacrificar la vida personal por el bien de otros. Pedro pasa por alto eso y le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y entonces Jesús empieza a describir toda una historia de lo que está, para responder lo que Pedro le había preguntado. Entonces, en toda esta sección que vamos a ver, ya vamos a leer, vamos a ver que la misión terrenal de Jesús será realizada por medio de ellos, es decir, por medio de los discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es prometido recién aquí para realizar el ministerio, ministrando sus corazones y testificando de Cristo por medio de sus propias vidas. Entonces Jesús no los abandonaría, no los va a dejar solos, sino que morará en ellos, ¿no? Y con ellos, y en ellos, y todos ellos en el Padre. Jesús les anticipa estas verdades para que cuando llegue la crisis de su muerte, ellos se mantengan firmes, continúen con la expectativa de la llegada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es prometido no solo como acompañante, sino como uno quien hace todas las cosas en la vida del creyente, ¿no? Entonces, por medio del Espíritu Santo, Jesús, el Padre y el mismo Espíritu Santo morarán en el corazón de aquel que le recibe como Señor y Salvador. Ahora, recordemos que la decisión de los discípulos ha sido radical al seguir a Jesús, ¿de acuerdo? Recuerden que los discípulos lo dejaron todo por seguirlo, ¿no? Dejarlo todo es difícil, ¿no? Ellos tuvieron el valor de dejarlo todo por seguir a Jesús, hasta donde lleguen las circunstancias, hasta donde lleguen las consecuencias, no importando eso. Y estaban de repente dispuestos a dar su vida por el Mesías también, como Pedro lo dijo. Entonces ellos lo han dejado todo por seguirlo, ¿no? Han estado con él y creen que él es el Mesías. Ahora, ellos se preguntarían: si nuestro Mesías se va, ¿qué será de nosotros? ¿Dónde vamos a quedar? Si nuestro Mesías se va, nos esfumamos. ¿Qué va a pasar con todo lo que se viene? Entonces, en esta sección vamos a estudiar lo que ya el Señor
con palabras de consolación les revela. Y es importantísimo y es valiosísimo lo que el Señor les va a revelar. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, vamos a leer desde el capítulo 14, el versículo 1 al versículo 6, ¿ok? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, desde el versículo 1, para consolarlos, Jesús les dio exhortaciones y les dio promesas. Cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón, el evangelista está usando la misma palabra que se usa para describir el corazón de Jesús cuando, por ejemplo, Lázaro murió, ¿no? Y está también estos versículos, Juan 11:33, Juan 13:21 y Juan 14:27. Es la misma palabra que se tradujo para se conmovió en su espíritu. Es decir, que Jesús comprendía realmente cómo los discípulos se estaban sintiendo en ese momento. Entonces, el corazón, ¿no? Cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Vamos a ver qué cosa es el corazón. El corazón es el centro de la personalidad, el centro del ser, ¿de acuerdo? Y el corazón es el que asienta o el que tiene todas las emociones y también el carácter de la persona, el temperamento, que de alguna manera se exterioriza por medio de nuestras palabras, nuestra lengua, por medio de nuestras actitudes. Ahora, cada creyente es responsable de la condición de su corazón. Leamos lo que dice en Proverbios 4:23. Dice así, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, para entender esto, tenemos que entender la responsabilidad de que Dios nos ha dado un corazón que forma parte de nosotros, somos nosotros mismos de alguna manera, pero también nos ha dado la manera de salvaguardar el corazón, ¿no? Es decir, nosotros tomamos la decisión sobre si dejamos que nuestro corazón se vaya tras el pecado o decida seguir al Señor, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que entender. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Entonces, podemos tomar decisiones sobre nuestro corazón y podemos controlarlo también, ¿no? Cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué significa? Toma una decisión para poder perdonar a tus hermanos, ¿no es cierto? Así que el perdón no es una cuestión sentimental, es una cuestión de la decisión del corazón. Por medio de una confianza firme en Dios, el Padre, y en Jesús, el Hijo, podemos aliviar el sufrimiento que podemos atravesar y ser sostenidos en las pruebas que pueden venir. ¿Por qué? Porque la fe no es sentimental, no es una decisión que podamos tomar así a la ligera, ¿de acuerdo? La fe es una decisión racional que descansa en la evidente manifestación de la persona de Dios. Dios se me revela y eso produce en mí esa fe que yo necesito tener para descansar en Él, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que nunca se les habló del Evangelio y por consiguiente no pueden tener fe. Pablo mismo dice, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, ¿no? Entonces, en los versículos 2 y 3, ¿no? De lo que acabamos de leer, Jesús hace una revelación especial no comprendida hasta ese entonces. ¿Por qué digo no comprendida? Porque les va a hablar de que es necesario que Él padezca porque va a haber otro cuerpo, que es la iglesia. Habla de que el Padre tiene una casa. Es interesante, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto es interesante, ¿no? El versículo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, habla de que el Padre tiene una casa y que hay muchas moradas, que Jesús va a preparar lugar para sus discípulos y por último les dice que va a regresar por ellos y que se los va a llevar con Él. Ahora, las preguntas que tenemos para esto son las siguientes. ¿Dios vive en una casa realmente? ¿Dios vive en una casa? ¿No? O sea, ¿qué es una morada? ¿No? ¿Qué es lo que Jesús va a preparar para nosotros? ¿Será la Nueva Jerusalén tal vez? Ahora, la casa tiene capacidad para albergar a todos los miles de millones de creyentes que se han dado en el mundo, ¿no? Los justos del Antiguo Testamento y todos los creyentes desde después de la muerte de Jesucristo. Entonces, para estudiar este término tenemos que saber de dónde proviene, ¿no? El término moradas, usado aquí,
y en el versículo 23 de este mismo capítulo, ¿no? En el Nuevo Testamento, o sea, en este Evangelio, se deriva del verbo que significa morar o permanecer. Ahora, Pablo también habla de esto en 2 Corintios 5:1, porque en 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es interesante. Entonces, esta es nuestra morada, nuestro propio cuerpo, nuestro templo, ¿no? Quienes somos nosotros, nuestro cuerpo físico es nuestra morada. Por ejemplo, podemos deducir también, porque la palabra de Dios lo enseña, que el ser humano posee una tricotomía, es decir, tiene tres elementos indivisibles. Por ejemplo, el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto forma al ser humano. Entonces, la morada del alma es el cuerpo y la morada del espíritu es el alma. Es así como hemos sido creados. Por eso Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre nace por causa del pecado con el espíritu muerto. Porque ¿por el pecado de quién? El pecado de Adán. Su alma mora en un cuerpo que está corrupto por la naturaleza que ha heredado de Adán. En cambio, el creyente que ha nacido de nuevo, ¿ya? Básicamente Dios resucita su espíritu muerto, ¿no? Y es el espíritu el que entrando en él lo crea de nuevo. Por eso Pablo dice que somos nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, la salvación no es el hombre viejo restaurado o renovado. La salvación es una nueva creación, ¿no? Antes de Cristo yo era Iván y ahora después de Cristo soy un Iván nuevo. No soy el mismo reformado. He sido creado a la imagen de Cristo Jesús. Estoy en un proceso de transformación, pero eso no me quita la herencia que el Señor me ha dado por medio del nuevo nacimiento. Entonces, el creyente que ha nacido de nuevo es un espíritu con el Espíritu Santo, es un espíritu con Él. Recordemos que Pablo dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, el Espíritu Santo ha entrado en Él y lo ha creado de nuevo. Y la transformación sucede desde ese interior del hombre, ¿no? El Espíritu Santo que está en ti empieza a transformarte desde dentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahora, también Dios dice en Isaías 66:1, usando la boca del profeta Isaías, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, acá hay otra pregunta, ¿dónde vive Dios realmente? ¿Vive en una casa? Imaginemos si el cielo es su trono, entonces ¿cómo será su casa? ¿De acuerdo? Entonces, hay una observación que hay que tener aquí en cuenta. Primero, Dios es espíritu, ¿de acuerdo? Y como Dios es espíritu, no puede morar en una casa, es imposible. Y Jesús lo ha comparado incluso con el viento, ¿de acuerdo? Ahora, no que el viento que vemos, ¿no? El que causa los huracanes, es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero el viento manifiesta cualidades que el Espíritu Santo posee. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué casa puede vivir el Espíritu Santo? ¿En qué casa? ¿No? ¿En qué parte de la eternidad el Espíritu Santo, que es el creador de las cosas, ¿no? Puede vivir? ¿En qué casa? Entonces, de alguna manera, para responder esto, cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos identifican la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21:10 con esta casa, diciendo que la Nueva Jerusalén es la casa. Ahora, hablando de la Nueva Jerusalén, ¿ya? Para hacer la historia corta, porque sería ahondar en otro tema, pero para hacer la historia corta, hablando de las medidas, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén, si tomamos las medidas que están en Apocalipsis de manera literal, ¿ya? La Nueva Jerusalén es un cubo gigantesco, es decir, es un cubo o hexaedro regular, ¿ya? Imagínense este tamaño, 2.222,4 kilómetros, tanto de largo como de ancho como de altura, y que tiene una muralla de 70 metros de espesor aproximadamente. Imaginemos una ciudad de ese tamaño, ¿ya? Para tener una comparación, para los que vivimos acá en el Perú, para tener una comparación del tamaño de este cubo, de esta ciudad, podemos trazar una línea recta desde Quito, Ecuador, la ciudad de Quito, Ecuador, hasta Tacna, la última ciudad que está al sur del Perú, en donde hay 2.175 kilómetros aproximadamente. Ahora, imaginemos un cubo de esas dimensiones, hermanos. Es impresionante, es gigantescamente grande. ¿De acuerdo? Imaginemos un cubo de esas dimensiones. Entonces, sin embargo, a esta ciudad,
¿ya? A esta ciudad que está descendiendo del cielo, que se llama en Apocalipsis la Nueva Jerusalén, ¿ya? La Biblia la llama la esposa del Cordero. Y Jesús ha prometido que al que venciere, Él le hará columna en el templo de Dios. Es decir, columna de esta misma casa. En Apocalipsis 3:12 Jesús mismo lo dice. Entendemos también, si bien es cierto que nuestra morada actual, nuestro cuerpo propio es esta morada que tenemos, y Pablo habla que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, Jesús nos dará nuevos cuerpos, es decir, nuevas moradas inmortales en la resurrección. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Pablo está recomponiendo la pérdida del cuerpo, ¿ya?, en la muerte, con la morada que Dios nos tiene preparada en los cielos como un edificio. Es interesante. Ahora, también tenemos que observar lo siguiente: para presentarnos delante de Dios nosotros, ¿ya?, tenemos que ser transformados a su imagen, pues como dice Pablo en 1 Corintios 15:50, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces, obviamente, el rapto nos prepara para poder presentarnos personalmente delante del Cordero y de su trono, y nos hace elegibles para participar de la boda como la novia del Cordero. Interesante también es que la Reina Valera actual, contemporánea, la Reina Valera contemporánea, yo uso la Reina Valera del 60, es mi preferida, pero la Reina Valera contemporánea traduce moradas por aposentos. En la casa de mi padre muchos aposentos hay, dice la Reina Valera contemporánea. Ahora, en vez de morada, usa aposentos, pero aposentos nos da la idea de un lugar específico, un lugar donde tú vas a estar. En cambio, morada da más bien la idea de un estado de permanencia. Es diferente. Una cosa es aposento y otra cosa es morada, ¿ya? Entonces, al menos en el contexto de lo que está hablando Jesús. Entonces, es importante notarlo, ¿no? Y ahora, no podemos ser dogmáticos, ¿no es cierto? Y para no ser dogmáticos, podemos pensar que en realidad hay una casa celestial en donde Dios vive, lo cual me parece un poco, no sé, no lo mastico muy bien, porque Dios es espíritu, ¿no? Pero Dios es invisible y es espíritu. Entonces, ¿en dónde estaría esa casa y cómo se construiría? Pero también podemos asumir que los santos, la iglesia, es la casa de Dios. Es decir, la Nueva Jerusalén es una casa conformada por los cuerpos de los creyentes, en donde por medio de ellos el Espíritu Santo mora y está en ellos. Cuando desciende a la Nueva Jerusalén, dicen de la Nueva Jerusalén: he aquí el templo de Dios con los hombres, y Él reinará por siempre entre los hombres. Es interesante. Entonces, esta Nueva Jerusalén es básicamente nosotros. Y a eso posiblemente se esté refiriendo a Jesús cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, continuando, Jesús está preparando lugar en donde Él, con un cuerpo humano, estará por siempre con su esposa, la iglesia. Y esto es una figura cultural hebraica para las bodas y los matrimonios de esa época. Pues en las bodas de los hebreos, el hijo llevaba a la novia a la casa de su padre, en donde preparaban un lugar para vivir. El Verbo de Dios ahora tiene un cuerpo humano, y esto hace 2000 años. Antes no lo tenía, ¿no es cierto? El Verbo podía tomar forma humana en las teofanías del Antiguo Testamento. Cada vez que ustedes ven, por ejemplo, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento que está hablando con seres humanos, es Cristo mismo, una teofanía, ¿no? Una aparente corporeidad, ¿no? Pero no es 100% humano. Sin embargo, en su encarnación es en donde Él sí adquirió un cuerpo 100% humano. Y con ese cuerpo murió, y con ese cuerpo resucitó, y con ese cuerpo se fue al cielo a presentar su sangre preciosa para nuestro perdón, para el perdón de nuestros pecados. Es decir, ahora la deidad, el ser de Dios, en el ser de Dios hay un cuerpo humano. Antes no lo había. Antes de la encarnación no lo había. Ahora sí lo hay. Es más, todo el trono se concentra en el Cordero. Si leemos Apocalipsis, y vi uno sentado en el trono que tenía apariencia de Cordero. O sea, el Cordero de Dios lo es todo, básicamente, que es Cristo. Es interesante, ¿no? Por eso también se le llama el Hijo del Hombre. Solo que en su esplendor, Jesucristo, ¿no? En su esplendor, Jesucristo, su cuerpo, tiene el resplandor más brillante y mucho más brillante que el sol, y así seremos nosotros también, ¿no? Porque lo ha prometido. ¿Y por qué digo que así seremos nosotros también? Porque si leemos Daniel 12 del 2 al 3, miren lo que dice Daniel 12 del 2 al 3, hablando de la resurrección futura que nos espera a nosotros, la iglesia. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Y esto es una profecía de Daniel, que está describiendo la condición de aquellos que van a ser transformados a la gloria de la imagen del Hijo de Dios, igual a Jesucristo. Ahora, cuando Jesús dice, en la frase que dice, os tomaré a mí mismo, ¿no?, se pudiera traducir también, los atraeré hacia mí. Esto es el rapto o el arrebatamiento. Jesús se va a llevar a todo aquel que tiene su espíritu. En el versículo 4 que hemos leído, Jesús relaciona el camino correcto para participar de esa bendición como requerimiento para poder ser trasladados hacia el cielo con Él. Por eso les dice, ustedes saben el camino y saben a dónde voy. Sin embargo, Tomás argumenta que ellos no saben ni el camino ni a dónde se va el Señor. Entonces no sabemos si todos los discípulos tenían ese desconocimiento, porque Tomás dice, Señor, no conocemos el camino. ¿Cómo es que dice que conocemos el camino? Nosotros no lo conocemos. Pero para ese argumento Jesús se coloca a sí mismo como el camino. Es decir, Jesús es el cómo nosotros podemos llegar al destino. Y este destino es el Padre. Esto es interesante. Entonces, no hay un lugar de preeminencia mayor o mejor que estar en la presencia del Padre. Y esto se logra simplemente creyendo en Jesús, ¿no? Por medio de Jesús tenemos acceso al Padre. Las palabras de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, constituyen aquí en esta sesión la sexta de las 7 declaraciones del tipo yo soy, que dijo Jesús y que Juan está narrando en su evangelio, ¿no? Las citas son 6:48, Juan 8:12, Juan 10:9 y 10:11, Juan 11:25, Juan 14:6, Juan 15:1. Jesús es el camino porque Él es la verdad y la vida. Así como el Padre es verdad y vida, así Jesús en la encarnación de Dios para que las personas puedan venir al Padre. Por medio de sus palabras, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús enfatizó que la salvación, contrario, muy contrario a lo que muchas personas piensan, no se puede obtener de muchas maneras. La salvación solo existe a través de un camino, y ese camino es Jesús de Nazaret. Leemos lo que dice en Hechos. En Hechos 14:12 dice, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces Jesús es el único acceso al Padre, porque Él es el único que proviene del Padre y Él es uno con el Padre. Entonces la verdad, cuando Él dice yo soy el camino y la verdad no es un concepto etéreo, no es un conjunto de enunciados lógicos. La verdad es una persona, es la persona de Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y también soy la vida. Entonces la verdad no es solo un concepto, ¿de acuerdo? Jesús es la verdad en sí misma, ¿no? Y también Él es el camino y es el único camino, ¿sí? No hay otro camino. Con nosotros los cristianos no funciona, todos los caminos llegan a Roma. Eso es una blasfemia, es una herejía, eso no funciona así. Si no, en vano hubiese muerto Cristo. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 11, ¿ok? Dice, continúa Jesús diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué declaraciones tan potentes. Felipe entonces le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Entonces, en este versículo 7 Jesús pareciera que les está o bien exhortando o tal vez reprendiendo. ¿Por qué? Porque a la pregunta, la pregunta ya no tenía mucha relevancia. Tanto tiempo que estás con nosotros, que has estado conmigo y todavía no me reconoces, le está diciendo Jesús. Ahora, ¿quién contestó la pregunta? ¿Jesús o el Padre? Es interesante, podemos pensar que el mismo Padre contestó. Los discípulos habían conocido a Jesús lo suficiente como para dejarlo todo y seguirle, pero no le conocían en el sentido de la representación perfecta de su persona. Jesús ha traído al Padre, quien es el que hace las obras. ¿De acuerdo? El Padre mora en Él. Con la venida de Jesús
y la realización de su ministerio, por primera vez los seres humanos tienen la enorme dicha de contemplar al Padre expresado perfectamente, a través de su amado Hijo. Y esto es interesante, ¿no? Jesús vino a traernos el Padre. Cuando Jesús hablaba, hablaba el Padre. Cuando Jesús obraba, obraba el Padre. Y las palabras que Jesús decía eran las palabras que el Padre le daba para que hablase. Entonces, ¿cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre, pues, Felipe? No te pases. Jesús les quiere dar la certeza de que ya han conocido y visto al Padre. La Trinidad se está expresando frente a los discípulos. Jesús no está ni parafraseando ni hablando figurativamente. Entonces llama la atención que Jesús en este versículo dice, mi Padre. Es interesante. Con esto Jesús destruye la doctrina de los unicitarios, que indica que no hay una Trinidad y que Dios se expresa dependiendo del momento de diferentes maneras. En otras palabras, los unitarios dicen que Dios, cuando quiere, se manifiesta como Jesús, cuando quiere, se manifiesta como el Padre, y cuando quiere, se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero que los tres no son Dios, ¿no? Que no es la misma persona. Entonces, a esto le llaman algunos la doctrina de solo Jesús, lo cual es una herejía, ¿de acuerdo? Porque Dios se ha revelado de manera obvia a través de las Escrituras de que en la deidad, al menos como lo pudiéramos entender, hay tres centros de conciencia que no son el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ambos tienen voluntad propia y ambos concuerdan, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta de Felipe en el versículo 8, muéstranos al Padre, podría entenderse que Felipe, a diferencia de Tomás, que hizo otro tipo de pregunta, quería ver una especie de teofanía, al puro estilo de las historias del Antiguo Testamento. Pero lo que ha olvidado o no ha percibido Felipe es que Jesús se ha identificado ya con todas las teofanías del Antiguo Testamento con el nombre de Yo Soy. De seguro ya Pedro, Santiago y Juan han compartido con nosotros discípulos cómo resplandeció Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue transfigurado frente a Santiago, Pedro y Juan y se aparecieron también Moisés y Elías y escucharon una voz que dijo, este es mi hijo, a él oíd? Entonces ellos también han compartido esto con los discípulos, ¿de acuerdo? Sin embargo, Felipe quería una evidencia magnífica, apoteósica, muéstranos al Padre y nos basta. Pero el Padre ya estaba obrando entre ellos. Y esto Felipe no lo había captado. Entonces, en la transfiguración ya se evidenció que Jesús y el Padre al menos están conversando, son dos, ¿no? Pero, sin embargo, todo esto no les era suficiente. Querían ver al Padre. Pero el Padre ha estado con ellos todo el tiempo y Jesús lo ha expresado perfectamente. Además, la voz que oyeron desde el cielo, cuando Jesús fue bautizado, por ejemplo, ¿no?, era la del Padre. Y esto demuestra la omnipresencia de Dios. Ahora, continuamos. Los versículos 9, del 9 al 11 son muy significativos. Y les explico por qué. Primero, los he subdividido para que lo puedan tener así de una manera plasmada, ¿no? Primero, el Padre se ha expresado manifestando desde que Jesús empezó su ministerio. ¿De acuerdo? ¿No crees que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? Entonces estamos estudiando esta parte. El Padre se ha estado manifestando desde que Jesús empezó su ministerio. Segundo, todo el tiempo que han visto actuar a Jesús, han estado viendo actuar al Padre. Tercero, Felipe no había comprendido que el Padre mora en Jesús por el Espíritu Santo. Y no reconoció que la voz del Padre, que antes oyó, certificaba que Jesús había traído al Padre con él. ¿De acuerdo? Cuarto, Jesús refleja el carácter del Padre y obra por el poder del Padre, pues el Padre es el que hace las obras. Sexto, el Padre y el Hijo cohabitan conjuntamente. Ambos son esencialmente la deidad. El uno está en el otro y el otro está en el uno. Ambos son Dios. ¿De acuerdo? Por último, las palabras, las señales, las obras certifican que Jesús no hace nada por su propia cuenta. El Padre es quien se expresa a sí mismo por medio del Hijo. Es decir, Jesús vino a este mundo a expresar al Padre, el amor del Padre. No solamente a expresar sus propias palabras. Es más, Jesús muestra una dependencia del Padre. Él dice, yo no hago nada sin que mi Padre no me diga. Todo lo que yo hago lo hago porque Él me dice que lo haga. Interesante.
Entonces es una unión, es una unión tan estrecha que el Hijo no puede hacer nada sin que el Padre lo autorice. ¿De acuerdo? Leemos desde el versículo 12 al 14, porque este es un estudio pequeñito. Versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, el versículo 12, en el versículo 12, los apóstoles no necesariamente harían más milagros o milagros más portentosos que Jesús. Por ejemplo, como hablando de la alimentación de los 5,000. Ningún apóstol multiplicó los panes como lo hizo Jesús. Pero su alcance evangelístico sería mayor. Como por ejemplo, Jesús predicaba a un grupo y pocos creían en él. Pero sin embargo, cuando Pedro predicó, después que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, con un solo sermón, Pedro logró 3,000 convertidos. Entonces, esto sería posible porque Jesús iría al Padre y enviaría al Espíritu. Los milagros son importantes, pero algunos evangelistas han hecho obras aún mayores al predicar las buenas nuevas a muchos miles de personas. Sin embargo, los apóstoles sí hicieron milagros, y esto era la evidencia de que ellos habían estado con Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, en el versículo 13, cuando Jesús indica que podemos pedir en su nombre, esta no es una fórmula mágica de invocación para obtener lo que nos da la gana. No está en este contexto, ¿de acuerdo? Está en el contexto de las oraciones del creyente van dirigidas al Padre, ¿ya? Porque Cristo, como representante, está haciendo la obra en ellos. Entonces, la obra y las peticiones por la obra serán respondidas por el Señor. ¿Ya? Jesús dijo esto en el contexto de hacer las obras que Él les ha hecho en la evangelización de su ministerio. Es decir, si tú necesitas algo para la obra para la cual yo te voy a mandar, pide lo que necesites que yo te lo voy a dar. No podemos usar este versículo fuera de contexto para decir, yo puedo pedir todo lo que me da la gana sin considerar la voluntad de Dios porque Jesús lo dijo. ¿De acuerdo? Esto es importante anotarlo. Entonces Juan escribió, después acerca de esta enseñanza, ¿no? Mucho después, o pocos años después, acerca de esto, en su primera epístola, en primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, cuando dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, pedir al Padre en su nombre significa pedir de acuerdo a su voluntad. En el versículo 14, algunos manuscritos griegos y la Reina Valera del 60 omiten la palabra me. O sea, porque en el versículo 14 se pudiera leer así: si algo me pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, nosotros leemos acá en la Reina Valera del 60, si algo pidieres en mi nombre. Pero hay unos manuscritos que tienen esta parte, ¿de acuerdo? Entonces están omitiendo esta partícula me, ¿ya? Entonces también se pudiera considerar, porque por ejemplo la Biblia de las Américas, que también es una buena traducción, ¿no? Traduce así el mismo versículo: si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces podemos pedir tanto al Padre como también de manera directa a Jesús, ¿de acuerdo? Continuamos, hermanos, versículo 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, el amor a Cristo se demuestra guardando sus mandamientos. No es un amor romántico. Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. No amamos al Señor de manera romántica, como cuando amamos a un cachorrito, ¿de acuerdo? No es un amor tierno, como si Jesús fuera un niñito, ¿de acuerdo? Es un amor que evidencia obediencia y temor reverente. Como consecuencia, Jesús rogará al Padre para que envíe al otro consolador. Y esta palabra otro es bien significativa. ¿Por qué? Porque ese otro se refiere al Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, el versículo 16 evidencia la Trinidad indirectamente. El Hijo, miren, presten atención, el Hijo ruega al Padre y el Padre mandará otro consolador. Este consolador tiene eternidad, pues estará para siempre en el corazón del ser humano. En un sentido, el Espíritu Santo ha reemplazado la presencia física de Jesús en la actualidad y actúa como mediador entre Dios y los creyentes. Es más, por medio de él,
del Espíritu Santo, somos conscientes de Dios. Ahora, si hacemos el estudio, la palabra otro del griego, hay dos traducciones al español que se traduce otros, pero las dos no tienen la misma implicancia. La primera palabra griega es alos, ¿de acuerdo? Y la segunda palabra es heteros. Entonces, cuando usa Jesús esta palabra y mandaré otro consolador, no está usando la palabra heteros, sino la palabra alos, ¿de acuerdo? Y alos expresa una diferencia numérica y denota otro de la misma clase. Es interesante, ¿no? Por alguna razón, Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque en la Trinidad, en la comunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban conversando entre ellos para crearnos. Es interesantísimo. Entonces, sin embargo, heteros, que es la otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento, pero que no está usada aquí, Juan no la pone aquí, expresa una diferencia cualitativa y denota otro de una clase distinta, ¿ya? Cristo prometió enviar otro consolador, es decir, alos, ¿no? Otro consolador como Él, de las mismas cualidades que Él, no otros heteros, o sea, no otro diferente a Él. De allí que se atribuye divinidad al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque Jesús está diciendo, a quien yo voy a enviar y a quien el Padre va a enviar, me va a representar a mí. Y hermanos, el Espíritu Santo está con la iglesia desde hace 2000 años, ¿sí? Eso es interesante. Entonces es Dios, es eternidad. En el versículo 17, Jesús da características acerca del Espíritu Santo. Primero, Él es el Espíritu de verdad. Una cualidad cualitativa de la persona de Jesús, quien dijo ser la verdad. Así como Jesús dice, yo soy la verdad, Él dice el Espíritu de verdad. O sea, la misma naturaleza. El mundo no le puede ver, no le puede recibir por desconocimiento. Es decir, que se le puede conocer. ¿De acuerdo? El mundo no le ve. ¿Por qué? Porque es invisible. El Espíritu Santo no es visible. Pablo dice al único Dios invisible, ¿no? Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dios es invisible, el Espíritu Santo lo es. Entonces, como el mundo no le conoce, es decir, si no le conoce es porque de alguna manera tiene personalidad. Pues puede ser conocible y puede ser entendible. Y esto es el énfasis del griego que da lo que se está escribiendo. Jesús dice que sus discípulos sí le conocen porque mora con ellos y luego estará en ellos. Entonces Jesús está diciendo, el Padre habita en mí y yo voy a mandar, cuando me vaya, el otro consolador como yo, que el Padre va a mandar en su nombre. ¿No es cierto? Entonces, cuando le dice, a quien ustedes conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes, le está diciendo, el Espíritu Santo está en mí. Por eso, el apóstol Pablo dice claramente que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ni vuelta que darle. No podemos discutir, no hay unicidad, Dios es un ser con tres personas allí. No lo podemos entender, pero así es nuestro Dios, ¿de acuerdo? Y justamente, por medio del Espíritu es que todos nosotros somos hermanos en Cristo en todo el globo, en todo el planeta. Eso es lo que nos hace ser de la familia de Dios. Entonces, cuando dice que estará en ellos, significa que va a entrar a ellos. Entonces, por esto podemos entender que antes del sacrificio de Cristo Jesús, el Espíritu Santo solo venía sobre las personas, sobre algunas personas específicamente, no entraba en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no moraba dentro de las personas, sino que simplemente las cubría. No es que moraba dentro de las personas, solo las cubría, ¿de acuerdo? Entonces, en el versículo 18, ¿ya? Jesús declara la divinidad del Espíritu Santo, diciendo que no va a dejar los huérfanos a sus discípulos, sino que vendrá en la persona del Espíritu Santo. Él dice, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Total, ¿quién vino? Vino el Espíritu Santo, pues, en Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, ¿de acuerdo? Y morará con ellos para siempre. Solo Dios tiene esta cualidad de omnisciencia, y aquí Jesús le está atribuyendo esa cualidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está morando ahora en nosotros, los creyentes, y por medio de Él somos conscientes de Cristo y del Padre. Miren lo que dice 1 Corintios 6, versículo 17. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Interesante. Y también en 2 de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. Qué hermosos, hermano. Vamos a continuar para que no nos gane el tiempo. Versículos 19 al 21.
Jesús sí continúa con su discurso, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Interesante. Entonces, en este versículo 19, Jesús se refiere a su salida física e inminente de este mundo, después de la cual el mundo, que no tiene una percepción espiritual, no podrá verlo más. Pero los discípulos lo verían, primero en su resurrección, porque lo vieron físicamente resucitado. Acuérdense que Tomás le dijo, Tomás, mete tu mano aquí al costado y mira las huellas aquí, y para que veas que yo no soy un espíritu, porque tengo carne y huesos. O sea, Jesús resucitó corporalmente, ¿de acuerdo? Entonces, y también lo van a conocer por medio del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descienda algunos días después, en la fiesta de Pentecostés. Entonces, en el versículo 20, la frase en aquel día, de alguna manera es incierta. Jesús está hablando anecdóticamente, ¿no? Entonces, no indica que ese día, no indica qué día será ese día, ¿no? Puede referirse a la resurrección, pero en ese hecho solo lo presenciaron algunos, ¿no? Algunos vieron a Jesús glorificado, no todos, ¿no? Y si se refiere al Pentecostés, es un poco más plausible que se esté refiriendo al Pentecostés, porque allí sí había una referencia que todos los discípulos recibieron el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu cayó sobre los 120 que estaban reunidos y empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Y se les apareció en lenguas como de fuego, y toda la casa de un viento recio, ¿no? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Recién allí entró, ¿no? Entonces es importante tener esto en mente, ¿ya? Ellos van a ser conscientes de la unidad, ¿no?, del Padre con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Entonces consideremos que los discípulos todavía, cuando estas palabras Jesús las está diciendo, hermanos, los discípulos todavía no han recibido el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no había sucedido Pentecostés. Ahora, si leemos Juan 20, 21, después de su resurrección de Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, ¿de acuerdo? Miren lo que dice Juan 20, 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, versículo 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Interesantísimo. Es decir, los discípulos no habían nacido de nuevo hasta que Jesús sopló sobre ellos. Ellos habían creído racionalmente en Jesús, ¿de acuerdo? Y Jesús los había guardado, Jesús resucita, ¿de acuerdo? Y luego, después de resurrecto, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es interesante, ¿sí? Y esto antes de Pentecostés. Antes de Pentecostés. Entonces Juan demuestra el momento en que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y eso fue antes de Pentecostés. En el versículo 21, este versículo 21 es bien pragmático. Si realmente amamos a Jesús, entonces vamos a guardar sus mandamientos. No hay otra. La demostración genuina del amor a Cristo es guardar su palabra. Este amor no es simplemente un sentimiento emocional del corazón que incluso puede contener gratificación personal. Este amor es obediente aún en detrimento personal. Es decir, yo voy a amar al Señor aunque yo salga perjudicado. Voy a obedecer a Dios aunque yo salga perjudicado. ¿De acuerdo? En otras palabras, tenemos que amar a Cristo más que a nosotros mismos. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios ha demostrado su amor matando a su Hijo por nuestro rescate. ¿Sí? Jesús fue el Cordero perfecto presentado por el Padre para que tú puedas ser salvo. Esta es la verdad del Evangelio, ¿ya? Pero no solo queda allí, con solo amarlo a Él, sino que Cristo mismo, en respuesta a ese amor, Él también nos da su amor y nos garantiza que el Padre también va a amarnos a nosotros. En conclusión, es un amor mutuo el que Cristo quiere establecer, es decir, una relación de amor y no una relación comercial o un contrato nominal con Dios, ¿de acuerdo? Jesús promete manifestarse a todos aquellos que le aman con ese amor obediente, ese amor sacrificado. Y esta afirmación gramaticalmente está en futuro activo. Bueno, no quiero ser tan técnico aquí, pero la afirmación que Jesús dijo está en futuro activo indicativo, lo que implica que Jesús se estará manifestando o revelando continuamente y progresivamente a sus discípulos, a nosotros. Es por eso, ¿no?, que lo hará por medio del Espíritu Santo, por quien su misma persona se revelará en todo momento. Por eso es muy importante, hermanos, la oración, el estudio de la palabra, la meditación, la memorización de la palabra. Son cosas que el cristiano no puede dejar. Tenemos que estudiar la palabra
de sola sombra. Tenemos que memorizarla, tenemos que vivir con la palabra. La palabra de Dios no son buenos consejos, es nuestra regla de vida, es nuestro oxígeno, es la sangre que debe correr por nuestras venas, ¿no? No nos distraigamos con lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que sucede ahora en el mundo, ¿ya?, no ha tomado por sorpresa al Señor. Y nosotros siempre hemos sabido qué es lo que se viene a este mundo. Se le viene un periodo de gran tribulación y un infernal sufrimiento. Eso va a ser terrible. Entonces, no estamos sorprendidos por todo lo que está pasando, sino que más bien deberíamos estar erguidos y decir, el Señor ya viene. Por eso es que está sucediendo en nuestro alrededor todo lo que estamos viendo. Debemos estar gozosos. Jesús dijo en Mateo 24, bien claro, cuando estas cosas empiecen a acontecer, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Es el Espíritu y la iglesia los que claman esto. ¿De acuerdo? Entonces ya para ir terminando vamos a leer desde el versículo 22 al 26. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, en este versículo 22, Judas, no el traidor, hace una pregunta también por todos los discípulos, ¿no? ¿Cómo es eso que dice, Señor? O sea, ¿vendrás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso? La respuesta de Jesús en el versículo 23 indica que esa manifestación es espiritual. Es en el interior de cada hombre que le recibe. No solo Jesús viene a morar en nosotros, sino también lo hace el Padre. Esto es maravilloso, hermanos. Hay una condicional para que esto pueda suceder. Tenemos que amar mostrando obediencia a su palabra para que esto se haga una realidad. Si no recibimos las palabras de Jesús, estamos rechazando al mismo Padre. Pues las palabras son las que el Padre le ha mandado hablar. El Padre se expresa por medio del Hijo. Así que ambos, por el Espíritu Santo, están morando en el corazón del que ama al Señor, en el corazón del creyente. Y esto, hermanos, para que lo sepamos, en nosotros habita también la deidad. Está el Padre por medio del Espíritu Santo y también está Jesús por medio del Espíritu Santo. Y también está el Espíritu Santo, quien nos hace conscientes de Dios. ¿Qué más que eso? ¿No? Versículos 25-26 son categóricos. Jesús les declara que después de su partida, el Espíritu Santo será enviado por el Padre para hacer participar a cada creyente de la familia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es ahora quien está en pleno ministerio en la tierra. ¿De acuerdo? Él se expresa por medio de la iglesia. El Espíritu Santo ha revelado la doctrina de la iglesia a los apóstoles. Él es el vicario de Cristo, no un ser humano por ahí que anda diciendo que es el vicario de Cristo en la tierra. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es el vicario de Cristo y la iglesia es la embajadora de Dios en este mundo. Entonces, se necesitaban tres cosas para que los apóstoles realmente comprendieran la persona y misión de Jesús. Primero, tenía que ocurrir su muerte. Segundo, tenía que resucitar para justificar sus declaraciones y demostrar su victoria sobre la muerte. Tercero, el Espíritu Santo vendría a quien el Padre enviaría en el nombre de Jesús, en lugar de Él. Es decir, el Espíritu Santo toma la posta de Jesús en el corazón del creyente. Y este Espíritu Santo interpretaría el significado de las palabras y las obras del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Es interesante verlo así. Ya continuamos con la última sección y terminamos. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaríais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Mas ahora, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces, en este versículo 27 que hemos empezado a leer, ¿no? En los tiempos del Nuevo Testamento, la forma de decir adiós era shalom, paz. Entonces, al morir, Jesús dejó un legado para sus discípulos. Mi paz os doy. Interesante. Es decir, ellos tendrían paz para con Dios, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿De acuerdo? Tenemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso dice Romanos 5.1. Porque sus pecados, los pecados de los creyentes estaban perdonados.
y la paz de Dios guardaría sus vidas, como también lo dice en Filipenses 4:7. Entonces, el mundo es incapaz de dar esta clase de paz. El mundo te puede dar felicidad y nada más. Y usa bastante el dinero, pero eso es todo lo que te puede ofrecer. No te va a dar la paz que otorga el Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. ¿De acuerdo? El temor a la muerte y al futuro desaparecen cuando confiamos en Jesús. Es natural tener temor al futuro, hermanos. Es natural estar asustados un poco, nos asustamos por todo lo que vemos, eso es natural. Pero hay que confiar que Cristo ha vencido al mundo. Y aunque no nos ha prometido un jardín de rosas para vivir aquí, Él nos ha asegurado la salvación y además su paz para poder enfrentar este mundo perverso. Entonces no debemos tener miedo. Nuestra confianza está en Dios. En los versículos 28 y 29 Jesús les hace ver que su confianza aún es inmadura. Ellos tenían que entender que era necesario que el Mesías sea sacrificado para el perdón de los pecados. Aquí hay que hacer una observación. Por ejemplo, los arrianos de Arrio, ¿no?, que fue un presbítero de Alejandría en Egipto por los años 250 al 335 después de Cristo, y también los testigos de Jehová, basados en la declaración de Jesús de que el Padre es mayor que yo, argumentan que Jesús es un Dios menor. Pero esto haría a Jesús un ser creado y conduciría al politeísmo. Y los cristianos no somos politeístas, siendo ambas posturas claramente no bíblicas. El Padre y el Hijo comparten la misma esencia. Ya lo hemos estudiado hasta el cansancio. Son uno en propósito y naturaleza. En el asunto de la encarnación, el Padre era mayor en oficio y gloria que lo fue el Hijo durante su humillación, es decir, cuando fue un ser humano. Algunos incluso nos acusan a nosotros de ser triteístas, es decir, que creemos en el triteísmo, que hay tres dioses, pero en realidad no es así. Nosotros creemos que hay un Dios, pero que ese Dios hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Entonces, lejos de ser politeístas, la Biblia revela que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y único Dios todopoderoso. Y por último, en el versículo 30, Jesús mismo hace una declaración importante. El diablo es el príncipe de este mundo y nada tiene de mí. Eso es lo que él dice. Jesús dice eso. Entonces, y esto fulmina, ¿no?, con lo que dice, esto fulmina la doctrina del mormonismo, que dice que Satanás es el hermano de Jesús, porque los mormones creen que Jesús fue el primer niño nacido de Jehová, el Padre, con una de sus tantas esposas, y que Satanás fue el segundo en salir, ¿no?, en nacer. En realidad esto a mí me da risa, ¿no? Los mormones creen eso, hermano, que Jehová tiene varias mujeres y que de todas sus mujeres nació Jesús y Él es Jesús, pues el que vino a la tierra, ¿no? Y nosotros vamos a ser también como Jehová porque somos dioses en un proceso de transformación. Y nosotros después vamos a crear nuestros propios planetas y todo, a lo Star Wars, algo así, ¿no? Prefiero leer El Señor de los Anillos, me gusta un poquito más ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, con esta declaración esta declaración que Jesús hace, Pablo la corrobora llamando a Satanás el Dios de este siglo. Y lo vemos por cómo el mundo está ahora. Jesús le dice todo esto para demostrar a sus discípulos que Él mismo lo sabe todo y que para cuando estas cosas sucedan, ellos recuerden que Jesús ya las sabía, demostrando su absoluta omnisciencia. Entonces, una final reflexión para nosotros, hermanos, de este capítulo. ¿Cómo nos afecta el hecho de que Jesús nos ha dado el Espíritu Santo? ¿Cómo nos toca, ¿no?, de que nos ha dado su Espíritu Santo? ¿Creemos nosotros que el Espíritu Santo mora en nosotros realmente? Y si es así, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Nos hemos rendido a la dirección del Espíritu Santo? Jesús te pido, Jesús te pido, Jesús te pido, pero ¿nos hemos rendido nosotros mismos? ¿Nuestra vida está sometida a Dios? ¿Por qué nos es difícil oír al Señor si el Espíritu Santo está en nosotros? Hermano, la solución está a pegarnos a la palabra de Dios. He tenido mucha consejería, he hablado con muchas personas, hermanos, y ¿saben qué? La verdad del asunto es el resumen sería, las personas ignoran la palabra de Dios, por eso padecen como padecen, por eso sufren lo que sufren, porque si se llenaran de la palabra de Dios, allí está la fortaleza de los siglos, en guardar la palabra del Señor. Y ese es el problema, la gente padece por falta de conocimiento, ya lo dijo el Señor. Hermanos, no le quiero ahorrar más tiempo, son las 6, gracias por vuestra atención. Es un placer para nosotros compartir la palabra con ustedes. Terminamos el capítulo 14, la próxima semana estamos entrando al capítulo 15, en donde Jesús también va a hablar maravillas para nosotros. Así que les animo a que se conecten el próximo lunes. ¿De acuerdo, hermanos?
Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Gracias por estar allí conectados. No se olviden que mañana el pastor Fernando sigue con Hechos. Nuestro pastor Lucho sigue con 2 de Samuel. Y bueno, el servicio del domingo, y así continuamos. ¿De acuerdo? Sigan orando por nosotros, hermanos. Permítanme despedirnos con una oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo de adoración, Señor, de estudiar tu palabra, de meditar en tus palabras, de entender quién eres tú, quién fuiste, qué hiciste, Señor, y qué es lo que nos dejaste. Nos diste de tu Espíritu, Señor, de tu misma naturaleza, que son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Todopoderoso, quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio, porque por la fe en Cristo Jesús, tú has hecho descender tu Espíritu Santo sobre nosotros, quien nos ha hecho renacer de nuevo. Te pedimos que nos hables, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra para poder meditar en ti, Señor, y poder entender qué es lo que tú quieres y tienes para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.